El tráfico de esclavos africanos en Occidente fue la principal vía para que países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos o Brasil se conviertan en potencias mundiales. La explotación de hombres y mujeres en los campos de café, azúcar, arroz, tabaco y algodón duró del siglo XVI al XIX. Cuando uno ve las fotos de los esclavos cuando llegaron o dejaron África para llegar aquí a las Américas, son fotos, yo no creo que hoy ningún ser humano puede aceptar lo que pasó durante esos años a los esclavos. Hemos hecho en la UNESCO un trabajo de memoria colectiva, donde hemos registrado todos los sitios de la esclavitud. Se contaron millones de africanos los que fueron arrancados de sus culturas, obligados a cruzar el Atlántico para servir a otros. La cifra total fue por mucho tiempo investigada, ya que los esclavos no habían sido registrados en censos poblacionales, sino en las listas de mercancía junto al ganado vacuno, porcino, herramientas y muebles. Aunque le faltan muchas páginas a la historia de la diáspora africana, se sabe que los esclavos habían llegado a Perú junto a Pizarro para la empresa conquistadora. Llegando aquí como esclavos, llegando aquí sin nombre, llegando aquí para que les entregaran su cultura, sus danzas, sus creencias también. Fue más dramático. Pero algo positivo hay que vemos hoy, y que esa trata que no queremos olvidar, pero que consideramos como un aporte de los africanos a las civilizaciones más avanzadas del planeta, como la civilización americana, ha dado una cultura nueva, una cultura universal, de música, de danzas, de creencias también. La trata de esclavos transatlántica fue reconocida en el siglo XX como uno de los crímenes más atroces de la humanidad. El primero en hacerlo fue el gobierno francés. No queremos no olvidar la trata de la esclavitud, lo que ha sido como tragedia para los africanos. Más de 500 millones de africanos fueron deportados, jóvenes, mujeres. Ese es un drama, pero es también una lección para la historia, para que no se repita. Este éxodo africano trajo consigo la convivencia de diversas culturas en un mismo territorio. En nuestro país es evidente su influencia en la gastronomía, en la música, en la danza, en el arte y en la gente. Por eso podemos hablar de una cultura afroperuana. Somos diversos en distintos niveles. Somos diversos físicamente, obviamente, pero sobre todo somos diversos culturalmente. Somos la única especie en este planeta que tiene esa gran capacidad. Y reconocer eso como una ventaja comparativa, es la piedra angular para la construcción de procesos de desarrollo que sean sostenibles, inclusivos, culturalmente pertinentes y que reconozca los derechos culturales como un componente esencial del ejercicio de derechos de todas las personas en el Perú. En el Perú, más estudios servirían para saber cuántas y qué etnias llegaron, qué idiomas trajeron, cómo eran sus culturas originarias. La lengua podría ser la llave de todo eso, pero aún el interés por ese conocimiento viene de unos pocos. En la Semana de la Cultura Afroperuana conocimos a la sociolingüista Pamela Jiménez, que ha investigado la forma de hablar en las comunidades afroperuanas del centro poblado del Guayabo y del distrito del Carmen, en Ica. La sociolingüística estudia el uso de la lengua
en la sociedad, ¿no? Y dentro de este estudio, por ejemplo, podemos estudiar qué es lo que piensan y sienten las personas en relación con las formas de hablar propias o de otras zonas. En las entrevistas que yo he hecho he recogido, por ejemplo, testimonios como me siento muy dolido, constantemente me corrigen cuando hablo, me dicen que hablo como negra, ¿no? Expresiones que manifiestan situaciones de discriminación lingüística. Para entender las relaciones lingüísticas, tenemos que ponerlas en el contexto de relaciones de poder, ¿no es cierto? Hay lenguas que son hegemónicas sobre otras por razones que no son meramente lingüísticas, sino por razones, yo diría, socioeconómicas, políticas, en algunos sentidos religiosas. La pervivencia de ciertos vocábulos o la inclusión de ciertas expresiones en el panorama lingüístico de la lengua dominante, del grupo dominante, no es algo ajeno a los grandes procesos de colonialización que vimos a lo largo de la historia. Y es mezcla de dos procesos. Es un proceso sincrético, ciertamente, pero también tiene que ver con un proceso de resistencia. También tiene que ver con un proceso de resistencia de estas minorías que parte de su lucha tiene que ver con preservar su identidad lingüística, y es en este proceso, en esta negociación del poder, que ciertas expresiones entran, son usadas, son adoptadas por la lengua dominante, la lengua hegemónica en este caso. Las formas de hablar de las comunidades afroperuanas, al menos del llamado castellano afroperuano, responde por un proceso de contacto de lenguas, ¿no? Desde que los esclavizados fueron traídos al Perú, llegaron lenguas africanas, ¿no? A nuestro país, y de esas lenguas, variedades de las lenguas, ¿no? De hecho, los lingüistas aún estamos investigando cuántas lenguas llegaron, cuáles fueron las que llegaron, no sabemos con exactitud, pero hay estudios que nos mencionan lenguas como lenguas bantú, la lengua mandinga, el wolof, kimbundu. En esa época tenían este denominado habla bozal o habla de negros, ¿no? Que correspondía al habla de un español adquirido como una segunda lengua a partir o de un hablante que tiene como primera lengua una lengua africana, ¿no? En este proceso se han transferido muchos rasgos, por ejemplo, el cambio de R por L, que provienen de otras lenguas, en este caso la lengua bantú también, cortesano por coltesano, en caso del cambio de R por D, como ahora y aoda, que proviene de la lengua congo. La esclavitud que se dio en Occidente tuvo un componente racial muy fuerte, tanto que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, ser negro sigue siendo un estigma. No obstante, es contradictorio que en el último censo, la mayoría de peruanos había reconocido la diversidad de identidades culturales. ¿No es eso suficiente para no discriminar? El porcentaje de población afrodescendiente ha aumentado, casi se ha doblado en este nuevo censo. Lo que quiere decir que la campaña de sensibilización, una campaña de sensibilización muy fuerte desde el Ministerio de Cultura, que contó con el apoyo de agencias de Naciones Unidas como la UNESCO, que se llamaba Yo me identifico con orgullo, para que a la hora que venga esa pregunta, tú te identifiques con orgullo, ¿no? Tú digas, yo en base a mis creencias, a mis tradiciones, a mi herencia cultural, me considero afrodescendiente, o me considero quechua, o me considero aymara. La eliminación de la discriminación racial, la deconstrucción de estereotipos raciales, la desnormalización de estos comportamientos discriminatorios en todos los espacios públicos, pero al mismo tiempo en nuestra vida cotidiana. Hay un proyecto de UNESCO que ya tenemos desde 20 años sobre la historia general de la África, porque hay un sentido ideológico de que tenemos que deconstruir la historia que fue construida por los europeos y por los colonialistas. El estudio de nuestra herencia africana va de la mano del rechazo al racismo, para que esa herencia cultural que tiene raíces profundas no pierda el valor en sí mismo
y al contrario, se haga más fuerte.